Buen día, nosotros somos el equipo 5 conformado por Cárdenas Herón Ruth Alejandra, Cárdenas Ruiz Welmeli Naomi, Oseguera Alejandra Michelle, Olivera Barón Rafael, Rodríguez Ochoa Alexis Guadalupe, Sandoval Huerta José Hugo. De la materia Auditoría 1 impartida por el Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho de la Universidad de Colima, Facultad de Contabilidad y Administración de Empresas Manzanillo, hablaremos acerca del caso 5 que es pago y deducción fiscal de honorarios a administradores, consejeros y otros. Procedimientos. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 181, la fracción 3, nos establece que se deben determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisionarios siempre y cuando no hayan sido fijados en los estados. La Ley del ISR, en el artículo 27, fracción 9, de los honorarios a los administradores, consejeros y otros, establece que tratándose de honorarios o ratificaciones a administradores, comisionarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, estos se determinan en cuanto al monto total y percepción mensual o por la asistencia, efectuando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes, que es el importe anual establecido para cada persona que no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía en la sociedad. El otro es que el importe total de los honorarios o las gratificaciones establecidas no deben ser superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. Y por último tenemos que no debe exceder el 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. Otro artículo muy importante de la ley del ISR es el artículo 96, según retención y quienes hagan pagos por concepto de gratificación, participación de filiales, primas dominicales y haciendas personales podrán efectuar la retención de impuestos de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. En las disposiciones de dicho reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. De la misma ley, artículo 96, parte, en retención por honorarios a administradores, consejeros y otros. Las personas que hagan pagos por conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta ley efectuarán la retención aplicando el ingreso total por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario. Entre dicho sueldo, el cociente obtenido se multiplicará por el 5% y el producto que se expresará en por ciento. Cuando los pagos por este concepto sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicándoles a la tarifa establecida en este artículo. El ambiente de control en el pago y deducción fiscal de honorarios a administradores, consejeros y otros implica establecer políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las disposiciones legales. Esto incluye verificar que los honorarios no excedan límites razonables conforme al artículo 27 de la ley del ISR, como que no superen el 10% de otras deducciones o el salario anual del funcionario de mayor jerarquía. Asimismo, se deben realizar las retenciones y enteros de impuestos según el artículo 96 de la ley del ISR. El artículo 82 del Código Fiscal de la Federación nos establece que el control debe garantizar que los registros contables reflejen con precisión los pagos efectuados. Eso es esencial para evitar sanciones relacionadas con datos omitidos, incorrectos o inconscientes. Por ejemplo, la omisión o registro erróneo de información en los anexos fiscales podrá derivar en multas por cada dato afectado. Además, es fundamental implementar mecanismos de monitoreo que permitan identificar y mitigar riesgos como deducciones indebidas, incumplimiento en las retenciones de impuestos o violaciones a los límites establecidos en la ley del ISR. Estas acciones no solo promueven la transparencia en la gestión de los recursos, sino que también facilitan auditorías internas o externas y reducen la exposición de sanciones administrativas o incluso penales. Evaluación de riesgo. En el artículo 82, fracción 2 del inciso C del Código Fiscal de la Federación nos impone que de 240 pesos a 440 pesos la multa por cada dato no asentado o asentado incorrectamente siempre que se omita la presentación de anexos. Se calculará la multa en los términos de este inciso por cada dato que contenga el anexo no presentado. Un ejemplo de este puede ser que una empresa contrate a un consejero independiente y debe informar en un anexo fiscal sus honorarios de 50,000 pesos mensuales. Por error, en el anexo fiscal se registra un monto incorrecto de 5,000. La consecuencia sería que se impondrá una multa, como lo dice el artículo, de entre 240 y 440 pesos por cada dato incorrectamente asentado en el anexo fiscal. Si el anexo tiene múltiples errores, la multa será calculada por cada uno de ellos. Pasamos al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, que dice: cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió haberse ese pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno.
Un ejemplo de esto puede ser que una empresa tiene que pagar IVA correspondiente al mes de agosto de 30,000 pesos con fecha límite del 17 de septiembre, sin embargo no realiza el pago sino hasta el 30 de noviembre. Consecuencia es que el monto del impuesto, que serían 30,000 pesos, se actualizará con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y deberá pagar recargos diarios por el retraso. Estos recargos son una indemnización al fisco por pago extemporáneo. Seguimos con el artículo 108, fracción 3, párrafo 1 del Código Fiscal de la Federación, en el cual establece la multa, que dice: cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Y en el caso del artículo 108, fracción 3, inciso D, establece en qué caso, que dice: no llevar los sistemas o registros contables a que se está obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. Un ejemplo de esto puede ser que una empresa registre en su sistema contable que contrata a un consejero independiente por 500,000 pesos, pero en realidad el monto real de la contratación fue de 100,000 pesos, con la intención de inflar los gastos y reducir su utilidad gravable. La consecuencia de esto sería que se considera como un delito fiscal por asentar datos falsos en los registros contables y podría llevar a sanciones graves, incluyendo la pena de prisión contemplada en el artículo. Monitoreo. De la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, artículo 32, queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones, bien general, liquidar o pagar, o asimismo como aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones mediante el uso de monedas o billetes o moneda nacional o divisas o metales preciosos. El sistema 6.2, procesos que elegimos, ambos de la NIF C9, provisiones, contingencias y compromisos. En el primer párrafo 53.1 de presentación, que nos dice que las provisiones se deben considerar gastos, y la segunda, del párrafo 61.5 de revelación, que nos dice que en los estados financieros solo deben estar las provisiones de la fecha, no podemos considerar las futuras. Un ejemplo que abarca ambos procesos sería una empresa que provisiona un gasto. Entonces, al momento de hacer los estados financieros de este mes, esa provisión estará dentro de los estados. Sin embargo, si sabremos que haremos un gasto en el mes siguiente, no lo debemos considerar en meses anteriores, solo en el mes de la provisión, y es aquí donde entra el segundo proceso. Me gusta probar tu boca.